De inmediato enlazamos con las imágenes del juzgado 44. La juez Sandra Heredia hace relectura de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Escuchamos. Resolutoria respecto del soborno sin que se evidencie transgresión de las prerrogativas constitucionales y legales de las que son titulares las partes e intervinientes especiales, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor literal, comillas. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 44 Penal de Circuito, con funciones de conocimiento de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, absolver a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70041053 de Medellín, de la conducta de soborno en relación con el evento denominado Hilda Niño Farfán. Igualmente se le absuelve el delito de fraude procesal en el evento denominado Pacho Cundinamarca, en relación con Harlington Mosquera, de conformidad con las motivaciones antes expuestas. Segundo, condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70041053 de Medellín, a la pena principal de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Como determinador penalmente responsable, el delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude en concurso homogéneo, fraude procesal en concurso homogéneo, como se expuso en la parte emotiva de la sentencia, cometidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que da cuenta el paginario. Tercero, conceder al sentenciado el subrogado penal de la prisión domiciliaria que regula el artículo 38b de la Ley 599 de 2000, bajo la obligación de cumplir con lo previsto en el artículo 38b, numeral cuarto, de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 del 2014, previa caución o póliza judicial para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones por la suma de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuarto, comisionar como quiera que el señor Uribe Vélez reside en Río Negro, Antioquia. Se dispone comisionar al Centro de Servicios Judiciales de dicha localidad para que reciba la caución que aquí se impone, la que deberá consignarse a favor del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio en la cuenta bancaria 110012048001, si se presta mediante caución o la correspondiente póliza judicial, igualmente para que ante dicho centro suscriba la diligencia de compromiso y se libre la correspondiente boleta de encarcelación, debiéndose por parte del establecimiento carcelario encargado de la vigilancia proceder a su traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos. Quinto, dar cumplimiento por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio a lo dispuesto en la acápite de otras determinaciones. Esta decisión queda notificada en estrados. Contra la misma procede el recurso ordinario de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, recurso que debe ser interpuesto en este momento procesal y que puede ser sustentado oralmente dentro del mismo o por escrito dentro de los 5 días siguientes. Para efectos de los recursos, señora fiscal. Gracias, su señoría, sin recursos por parte de la... Perdón, su señoría, antes del trámite de los recursos, disculpe, señora fiscal, cuando usted comenzó la lectura de la parte resolutiva, que por supuesto no la interrumpí, su señoría, ni me faltaba, pero sí levanté la mano, dejé la constancia para poder solicitarle lo siguiente. El entendido de esta defensa es que al término de la audiencia de lectura, el sentido del fallo, era que se nos iba a comunicar temprano en la mañana de hoy por escrito, atendiendo una práctica, más que presente una práctica de la Sala de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia para dinamizar estas audiencias, para que pudiéramos conocer el texto de la misma y que se socializara lo relevante en el momento de la instalación formal de la audiencia, incluyendo, por supuesto, la parte resolutiva, no faltaba. Pero ciertamente, teniendo en cuenta, uno, que recibimos a las 10:54 el texto de 1.114 páginas, que es la versión, entendemos, final de la sentencia. Es decir, hace relativamente poco tiempo. Y en segundo lugar, que ciertamente una muy rápida lectura, que ustedes entenderán que de 1.114 páginas no se hace tan breve tiempo, indica que hay múltiples aspectos de esta decisión, de esta sentencia, que evidentemente pues, no fueron objeto
de abordaje en el sentido del fallo, porque la naturaleza del sentido del fallo es eso, sentido del fallo, aunque haya sido prolijo y no reemplaza la sentencia de su contenido. Diría que cerca de unas 3/4 partes de la sentencia, puesto que aparte emotiva abarca casi 900 folios, realmente pues, no fueron tocados en el sentido del fallo, porque pues, simplemente ese no era el objetivo del sentido del fallo. Creo que el principio de publicidad, que es norma rectora del procedimiento y desarrollo de garantías fundamentales previstas en el bloque de constitucionalidad, tanto en derecho convencional como también en nuestra Constitución, pues se podría haber menguado al no publicitarse el día de hoy aspectos pues, medulares de esta larga sentencia. Y creería, su señoría, con todo respeto, que en la sola lectura de la parte resolutiva, pues no comunica este principio de publicidad de la sentencia, que es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, sobre esa base, su señoría, pues solicitaría que por favor se le diera lectura de aquellos aspectos que no fueron mencionados en el día lunes pasado para que la garantía de publicidad se respete hasta el último momento de nuestro procedimiento oral acusatorio y, por supuesto, una vez concluido ese trámite, darle curso, como usted ahora lo indicó, a lo que procede desde el punto de vista de la notificación en estrados para efectos de la interposición de los recursos ordinarios de apelación para quienes tenemos interés jurídico para proponerlo. Entonces, esta moción, señoría, a eso se refiere, en atención a ese respeto que hay que hacer gala de todos los principios y garantías que conforman nuestro procedimiento penal y no es menos importante esa garantía de publicidad. Gracias, señoría. Gracias, doctor Granados. En el sentido del fallo, doctor, se abordó uno a uno los eventos que se denominaron Picota, Neiva, en relación con el testigo Juan Guillermo Monsalve. También se abordó lo relativo a los sobornos en relación con Carlos Enrique Vélez Ramírez, Eurídice Cortés Velasco. Se abordó los 2 fraudes procesales que finalmente se fueron imputados y acusados. El primer evento, Carlos Enrique Vélez Ramírez, previo a la emisión del auto inhibitorio de la Corte Suprema de Justicia, y los posteriores que se dieron también con una suscripción de un memorial acompañado de unas cartas por Carlos Enrique Vélez Ramírez, y en las cuales se fundamentó el abogado Diego Javier Cadena Ramírez para solicitar la revocatoria de ese auto inhibitorio, lo que se le denominó evento Tuso Sierra, lo que se denominó también el evento de los presos de Cómbita, lo que se denominó, si no la memoria no me falla, ¿no? Eso se denomina Harlington, que obviamente por lo de Harlington se indicó que efectivamente no se había acreditado ese comportamiento, se le está absolviendo. Lo mismo sucedió con Hilda Niño, que se le absolvió en relación con el soborno. Sí. Sí, solamente se leyó, doctor Granados, las valoraciones conjuntas de cada evento y el resto, el texto que el doctor indica que son más o menos 900 páginas, pues son el resumen de las pruebas y la valoración individual de cada una. Pero en la valoración conjunta, entonces consideraría, doctor Granados, salvo mejor criterio, que allí se abordaron todos los temas. Lo único que restaría era lo que sí no he publicitado, las consideraciones en relación con la individualización de las penas, que si usted está de acuerdo, le doy lectura integral, no tengo ningún inconveniente, doctor Granados. Gracias, señoría. Sí, pues yo obviamente, como lo he hecho en este proceso, esté o no esté de acuerdo con usted, siempre he respetado sus decisiones. Si eso es lo que usted estima, lo acataré con esta moción que he dejado, pero ciertamente, como usted lo ha indicado,
no se dijo en el sentido del fallo, porque no correspondía todo el tema relacionado con la individualización, dosificación de la pena, ni tampoco en relación con el tema de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Así que le rogaría el favor, por lo menos, entonces, esto que evidentemente no se dijo una sola palabra porque no correspondía, a dar la debida publicidad el día de hoy para que se respete esa garantía. Doctor, no hay ningún inconveniente. Individualización de las penas, de la pena principal. Para establecer la aflicción a imponer, el Código Penal fija el procedimiento, el cual inicia con la determinación de los límites mínimos y máximos en los que el juez ha de moverse, para lo cual también deberá tener en cuenta las circunstancias que lo modifiquen, si las hubiere imputado, y las reglas previstas en el artículo 60 de la misma normativa. Una vez definido el ámbito punitivo de movilidad, este se dividirá en cuartos, dentro de los cuales el juez se moverá de acuerdo con las circunstancias de atenuación o agravación deducidas o de concurrencia de estas, conforme al inciso segundo del artículo 61 del Código Penal. Asimismo, el inciso tercero de la misma disposición prevé los factores de ponderación que permitirán recorrer el respectivo cuarto del ámbito punitivo de movilidad, sin que la aplicación de estos criterios permita fijar la pena en un cuarto distinto al determinado previamente. Ahora, como en el presente evento estamos frente a un concurso de conductas punibles, debemos remitirnos al artículo 31 del Código Penal para determinar la sanción para cada uno de los delitos imputados y acusados. Así, establecer la pena más grave según su naturaleza para tomarla como delito base e incrementarla hasta en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética. De otro lado, respecto de los límites que se han reconocido para regular la discrecionalidad del juez en eventos de concurso de conductas punibles, se tienen los siguientes. Comillas, el incremento por razón del concurso no puede ser superior al doble, hasta en otro tanto, dice la norma, de la pena tasada para la conducta más grave, y esta a su vez no puede ser superior a la suma aritmética de las conductas concursales con aquella. Cierra comillas. Además, conforme el inciso segundo del artículo 61 del Código Penal, este despacho deberá moverse dentro del primer cuarto medio de cada comportamiento enrostrado en virtud a las circunstancias de atenuación y agravación genéricas que se atribuyeron descritas las primeras en el artículo 55, numeral primero del Código de las Penas, al carecer el procesado de antecedentes penales, y las segundas contenidas en el artículo 58 bis, numerales 9 y 10, por la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad y porque obró en coparticipación criminal. El señor defensor solicita que, si bien le fueron impuestas como circunstancias de mayor punibilidad en este evento, el hecho de haber obrado el procesado en coparticipación criminal, pero como quiera que se declaró culpable en calidad de determinador, no podría tenerse en cuenta esa circunstancia, de lo contrario se vulneraría el derecho del no bis in idem al sancionar dos veces el mismo supuesto fáctico con relación a la causal décima del artículo 58 del Código Penal. Considera tampoco es dable su aplicación teniendo en cuenta la fundamentación para declarar la calidad de determinador por la relación de ascendencia dado sus dignidades de las que se valió para incurrir en el punible. De entrada, se despacha negativamente dicho petitum en la medida que la circunstancia de acrecimiento punitivo se instituyó para castigar con mayor rigor punitivo la plural intervención de varios agentes en la realización de la conducta punible, sin que ella conlleve la vulneración del derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. No bis in idem, descrito en el artículo 29 de la Carta Política, el cual comprende las siguientes hipótesis, comillas. A. La prohibición de investigar, acusar, enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por un delito por el cual ya ha sido juzgada en un proceso penal anterior, sea que haya sido absuelta o condenada. B. La prohibición de agravar la pena imponible a un comportamiento delictivo en virtud de una circunstancia que ya fue tenida en cuenta como elemento constitutivo del tipo penal. Cierra comillas. Así, es claro que en este evento, el hecho de haber obrado el aquí procesado como determinador no es un elemento constitutivo del tipo penal de soborno en la actuación penal ni fraude procesal, y para dar sustento a nuestra determinación, basta con citar lo decantado de vieja data por la Corte Suprema de Justicia, así comillas.
Evidentemente, la causal de agravación en comento castiga con mayor rigor punitivo la complicidad preordenada, como lo llama Ferri, esto es, la plural intervención de varios agentes en la realización de la conducta punible, en la medida en que independientemente de cada uno de los sujetos deba responder por su participación delictiva a título de autor o de cómplice y que dada dicha condición esté fijada la medida punitiva de su responsabilidad. La circunstancia mayormente peyorativa añade un plus de reproche al momento de la cuantificación de la pena, bajo el entendido que cuando actúan en la realización del hecho varias personas, no solamente se obra sobre seguro, ampliando en mayor grado la eficacia y seguridad del propósito delictivo, sino que la cooperación colectiva preordenada hacia la producción del resultado finalmente perseguido configura un atentado en el que se pone en mayor riesgo el bien jurídico protegido, con evidentes repercusiones de mayor impacto en los asociados. Bien se ha dicho, por eso, que unas son las consecuencias de la conducta individual, según el grado de participación que se ha tenido, y otra, la mayor incidencia negativa que desde el punto de vista de la sanción penal se deriva por las circunstancias de concurrir varios individuos en la realización del hecho delictivo. Así, comparte desde luego la sala las glosas que en este particular anotó el procurador delegado cuando señala la expresión obrar en complicidad con otros debe entenderse como la voluntad del legislador para establecer un criterio de dosificación punitiva a partir de la intervención plural de agentes en el hecho, independientemente de que estos tengan, para efectos de su responsabilidad, la calidad de determinadores, autores materiales o cómplices. El vocablo cómplice en el lenguaje ordinario define al participante o asociado en crimen o culpa imputable a dos o más personas, por lo que tiene íntima referencia al número de sujetos que intervienen en la comisión de un delito, particularidad que el legislador ha relevado como un factor en el incremento de la pena, en razón al mayor peligro o posibilidad de detrimento del bien jurídico, pues a mayor número de atacantes, menor posibilidad de producción del mismo, logrando de este modo una mayor probabilidad en su vulneración y de ahí que el Estado convenga una mayor reacción con medidas más elevadas para la protección del bien jurídico. Si al término complicidad se le diera un sentido estrictamente jurídico penal, la circunstancia genérica aludida incrementaría la sanción exclusivamente para el autor del hecho y a condición de que él hubiera sido ayudado por un cómplice, dejando por fuera de estos parámetros a los coautores simples, quienes obran sin el auxilio de cómplices, quienes bajo esa interpretación serían penados en cuantum inferior al autor que se vale de un cómplice, a pesar de tener un mayor compromiso en el hecho punible, lo cual sería realmente un contrasentido, cierra comillas. En consecuencia, se mantiene la circunstancia genérica de agravación punitiva determinada en la acusación y que quedó plenamente demostrada en el plenario en la medida que el procesado determinó a Diego Javier Cadena Ramírez a ejecutar varias conductas punibles, presentándose en este caso la típica determinación en cadena, toda vez que junto con este también actuaron otros profesionales del derecho. Igual respuesta se le debe ofrecer en relación con la postulación consagrada en el numeral 9 del artículo en cita, porque la jurisprudencia aludida por el señor defensor hace referencia a que no siempre la multiplicidad de circunstancias de agravación genérica son el único fundamento para escoger el cuarto desde el que se ha de determinarse la pena, e igualmente de tener en cuenta esa causal para optar uno cualquiera de esos cuartos, como sucede en este caso. Con ese mismo fundamento no se podrá olvidar el extremo mínimo dentro de ese guarismo punitivo, porque en ese horizonte sí se vulneraría el derecho invocado, regla jurisprudencial que obviamente será acatada por el despacho. Soborno en la actuación penal. Este delito se encuentra descrito y sancionado en el artículo 444 del Código Penal, con una sanción privativa de la libertad que oscila entre 6 a 12 años de prisión, o lo que es lo mismo, 72 a 144 meses de prisión, y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para calcular los cuartos de movilidad, sacamos la diferencia entre los extremos punitivos, 72 menos 144 igual a 72. Esta diferencia
la dividimos en 4 y obtenemos que cada cuarto equivale a 18 meses. Igual operación se hace, dice, y la multa, 2.000 menos 50 da 1.950 dividido en 4, 487.5, de donde tenemos que los cuartos quedan así. En relación con la pena de prisión, primer cuarto de 72 a 90 meses, segundo cuarto o primer cuarto medio, como se llama, 90 meses, un día a 108 meses, segundo cuarto medio de 108 meses, un día a 126 meses y cuarto de 126 meses, un día a 144 meses. La multa queda de 50 a 537,4 salarios mínimos, el cuarto mínimo, el primer cuarto medio de 537,5 a 1.024, el segundo cuarto medio de 1.025 a 1.512.4 y el cuarto máximo de 1.512.5 a 2.000. De otro lado, ponderando los aspectos que se contrae el artículo 3 del artículo 61 de la ley 599 de 2000, ya analizado, se tasa la sanción teniendo en cuenta la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenen la punibilidad, la intensidad del dolo, la pretérita intención o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso de su examen. Acerca de la naturaleza y modalidad de la conducta, la misma reviste de una gravedad colosal, pues tiene la potencialidad de distorsionar la verdad, hacer incurrir en error a funcionarios judiciales del más alto nivel jerárquico, impidiéndose que las decisiones tomadas estén revestidas de realidad, llevando a impunidad los delitos o la sanción de inocentes y, por supuesto, a entregar beneficios a personas que generan daño con su comportamiento al punto de señalar de actuaciones deshonrosas e inclusive de delitos a terceros que no tuvieron ninguna participación. En lo que tiene que ver con la necesidad de la sanción y la función que ella ha de cumplir, se debe señalar en el específico caso que la pena impuesta al enjuiciado tiene como fundamento la prevención general, a efecto que el conocimiento por parte de los ciudadanos los disuada de cometer conductas punibles, se genere una percepción de confianza en las instituciones al ser testigos de conductas punibles y evitar que este tipo de comportamientos generen sensación de impunidad y la prevención especial para que el enjuiciado se abstenga de cometer nuevamente comportamientos delictivos o pena de incurrir en sanción análoga. Asimismo, la retribución justa para que una vez cumplido el castigo pueda recuperar la confianza que perdió. En virtud de lo anterior y como quiera que la mayoría de las circunstancias tenidas en cuenta se encuentran implícitas en la misma gravedad de la conducta, considera el despacho prudente fijar la pena en 91 meses de prisión. Pero como quiera que esta conducta se cometió en concurso homogéneo, fueron 3 testigos de los cuales se acreditó soborno por interpuesta persona, en este caso Juan Guillermo Monsalve Pineda, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Euridice Cortés Velasco. Se aumenta la pena por los 2 delitos restantes en 29 meses para un total de 120 meses de prisión. En lo que tiene que ver con la multa, la mencionada normatividad ordena que se tasará teniendo en cuenta el daño causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del ilícito o el beneficio económico reportado por él mismo, la situación económica del condenado, de acuerdo con su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar. De esta manera se halla que el daño que ha causado el señor Uribe Vélez con su conducta resulta gravoso por cuanto acaeció contra la recta y eficaz impartición de justicia. No obstante, la Fiscalía no reportó algún monto del beneficio económico que el procesado pudo tener en su actuar delictivo, ni tampoco su situación económica, por lo que se impone la pena de multa mínima establecida 537,5, pero como fueron 3 sobornos, se impone finalmente la multa de 1.612.5 salarios mínimos legales mensuales como pena de multa a imponer. De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 39 del Código Penal, comillas, acumulación. En caso de concurso de conductas punibles, las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado en el artículo para cada clase de multa. Es decir, que para este caso no puede ser superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Del fraude procesal. El delito de fraude procesal, descrito en el artículo 453 del Código Penal, tiene fijada una pena que oscila entre 6 a 12 años, o lo que es lo mismo 72 a 144 meses de prisión y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Para calcular los cuartos de movilidad, sacamos la diferencia entre los extremos punitivos 144 menos 72, ahí quedó mal, igual a 72, dividido en 4, cada cuarto es igual a 18 meses. Y lo mismo se hace con la multa, 1.000 menos 200, de 800, lo dividimos en 4, cada cuarto da 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esa diferencia la dividimos en 4 y obtenemos que cada cuarto equivale a 18 meses, de donde tenemos que los cuartos quedan así. En este caso se escogió, para no dar lectura a todo, el primer cuarto medio, que la prisión parte de 90 meses un día a 108 meses, la multa de 400 a 599 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la inhabilitación de 69 meses un día a 78 meses. Entonces, conforme ya se indicó, de acuerdo al inciso segundo del artículo 61, la pena de prisión deberá estar comprendida entre 90 meses un día y 108 meses de prisión. De manera inicial, refiriéndonos a la gravedad de la conducta, recordemos que no fue solamente un acto de inducción en error, sino que por diferentes medios se buscó generar esa consecuencia en la Administración de Justicia. Primero se solicitó a Carlos Enrique Vélez la suscripción de un manuscrito con contenido falso. Ello antes de producirse el auto inhibitorio del 16 de febrero del 2018. Posterior, se allegó un nuevo memorial con 3 documentos más en las mismas condiciones. Luego sucedió igual reproche con los recluidos en Cómbita, Boyacá, que fueron 3 escritos con contenido espurio, misivas que fueron firmadas por John Jaime Cárdenas Suárez, Fosforito, Faunel José Barahona Rodríguez Racomín, Giovanni Alberto Cadavid Zapata Cadavid, Máximo Cuesta Valencia Sinaí, Elmo José Mármol Torregrosa El Poli, Juan Carlos Sierra El Tuzo en 2 oportunidades, y el video grabado por Euridice Cortés Velasco, que se enfilaron con el propósito de tener una determinación afín a sus pretensiones, generando con ello un efectivo daño al bien jurídico en sentido amplio, esto es, la recta y eficaz impartición de justicia. Estas cartas de contenido mendaz, fruto del querer y voluntad del determinador, enfocadas en el fin único que las une, lograr en primer lugar la emisión de una apertura de investigación y emitido el mismo a toda costa, la revocatoria, para que la actuación seguida en contra de Iván Cepeda continuara, advirtiéndose unidad de acción jurídica y en consecuencia 2 conductas de fraude respecto a cada una de las actuaciones diferenciables acaecidas, reforzando con el mensaje publicado en la red social Twitter, que pretendía blindar su cometido al requerir que los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda, que se atrevan a denunciar, blindando su argumento para que el determinado pudiera luego acudir a los establecimientos de reclusión con el falaz propósito. En consecuencia, dado que, como se ha establecido, la obtención de los documentos ocurrió en momentos distintos, uno antes del auto inhibitorio y otros 9 en total, con posterioridad, pero con un propósito común orientado a iniciar y mantener vigente la actuación en contra de Iván Cepeda, resulta incontrovertible la configuración de al menos 2 conductas constitutivas del delito de fraude procesal, una por el primer evento y otra por el conjunto documental posterior. Esta situación da lugar a un concurso homogéneo conforme previsto en el artículo 31 del Código Penal. Lo concerniente al dolo debe considerarse de gran entidad en la medida en que la forma en que actuó en su condición de abogado sabía lo ilícito de su comportamiento, se empecinó en su ejecución haciendo cada vez más graves las imputaciones en contra de aquellos servidores que se vieron indirectamente afectados, como el fiscal, vicefiscal, magistrado auxiliar, entre otros. Por lo tanto, considera la instancia, se debe imponer como pena mínima para un evento de fraude procesal 94 meses de prisión, y en virtud del concurso se aumenten 10 meses más, quedando en definitiva en 104 meses de prisión. La multa se impone en 404 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero como quiera que se cometió en concurso homogéneo, esa multa se suma, quedando en total por estos delitos en 808 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Asimismo, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 73 meses. Del concurso heterogéneo. Determinadas las penas para cada uno de los delitos, se establece que la conducta más grave resultó ser la del soborno en actuación penal, que adoptaremos como delito base, y sobre la misma la aumentaremos en 2 años en virtud del delito de fraude procesal. Por ello, la pena en definitiva queda tasada en 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión. La suma aritmética de las multas tasadas da un total de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponde al total de la pena de multa a imponer, cifra que no supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, máximo establecido en la norma reguladora. La sanción pecuniaria que aquí se impone, acorde con el artículo 42 del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 10º y 11 de la Ley 1743 del 2014, debe ser cancelada por los condenados, dice, y lo correcto es el condenado, en el término de 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta decisión a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Penas accesorias. Respecto a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, debe recordarse la tesis reiterada de la Corte en el sentido de que cuando concurren tipos penales que prevén aquella como principal, que prevén aquella pena como principal, y accesoria, se deben seguir los parámetros de tasación dispuestos para los eventos de concurso de conductas punibles, y en su definición ha de partirse de la pena más grave según su naturaleza, esto es, la establecida como principal. En consecuencia, al contrastar las dos penas que corresponderían en cada caso por la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, esto es, el delito de fraude procesal, que la consagra como principal, que quedó determinada en 73 meses, y la que correspondería por la conducta de soborno en la actuación penal, que es accesoria, determinada en 144 meses, ahí hay que hacer la corrección, 120 meses para el delito de soborno. Esto es, por un término igual al de la pena principal, la primera sería más grave, por lo que aquella adquiere el carácter de pena principal. Por tanto, al aplicar la misma proporción de aumento que se tuvo en cuenta para la pena de prisión, se tendrá en cuenta el incremento equivalente al 23,07%, que equivale a 27 meses y 20 días, y se impondrá como sanción principal la correspondiente a 100 meses y 20 días. En ese orden, la pena definitiva a imponer a Álvaro Uribe Vélez será de 144 meses de prisión, multa de 2.420,5 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Suspensión de la ejecución de la pena. Para verificar la procedencia de algún subrogado penal, en lo que atañe a la suspensión de la ejecución de la pena, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 63 del Código Penal. El mencionado precepto ha erigido como exigencia para la procedencia que, primero, la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 4 años, 2, carecer de antecedentes y no estar siendo condenado por los delitos mencionados por el artículo 68A del Estatuto Punitivo, y 3, que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, cuando éste ha sido condenado en los 5 años previos por el delito doloso, indiquen que no es necesaria la ejecución de la pena. En el subyúdice, tenemos que la aflicción se irroga por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, los que parten de una pena superior de 4 años que impone la norma, por lo que al no cumplirse el primer requisito nominal, la judicatura está vedada para conceder este tipo de beneficios. Prisión domiciliaria. De conformidad con lo señalado en el artículo 38b, adicionado por la Ley 1709 del 2014, en procura de la implementación de, sin sacrificar los fines señalados como fines esenciales de la pena consagrados dentro del Código Penal. Ahora bien, en relación con la prisión domiciliaria de conformidad con los artículos 38 y 38b del Código Penal, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 del 2014, estatuidos como alternativas para el cumplimiento de la pena de la forma menos restrictiva de las garantías sin sacrificar los fines esenciales de la pena, se dispuso como requisitos normativos para su concesión los siguientes. Primero,
que la sentencia se imponga por conducta punible, cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos. 2, que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal. Y 3, que se demuestre el arraigo familiar y social del encartado. Asimismo, se ha invocado que, cuarto, que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: no cambiar de residencia sin autorización previa al funcionario judicial, que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia. C, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del INPER, para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. En el presente caso tenemos que la sanción por la que se condena es la prevista para los tipos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, que contemplan como extremo mínimo punitivo 6 años. Por lo tanto, se cumpliría el primer requisito legal para conceder la prisión domiciliaria, dando alcance al presente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que recientemente en la sentencia AP 2344-2025 ha sostenido, comillas, tal razonamiento, no sobra precisarlo, consulta la posición pacífica de esta sala, plasmada en el auto AP 498-2023, en el que se reiteró lo expuesto en la SP 3050 del 27 de julio del 2021, entre otras. En realidad, comillas, tal interpretación sí parte de un error, porque dicha norma en el artículo 38b del Código Penal prevé que el referente para establecer si se cumple el presupuesto objetivo del Instituto Penal no es el monto de la pena efectivamente impuesta, sino el de la prevista legalmente, numeral primero de la norma en cita. La postura, la censora deviene entonces de una incorrecta intelección del citado canon, porque considera que para otorgar la prisión domiciliaria resulta suficiente que la pena infligida en la sentencia no supere los 8 años de prisión. Sin embargo, la citada disposición no demanda tal postulado y, por el contrario, es clara al sostener que el guarismo a analizar es la pena mínima fijada en la ley para el delito por el cual se da la declaratoria de responsabilidad, es decir, resulta irrelevante el monto de la sanción privativa de la libertad, individualizada o finalmente impuesta. Por otra parte, salta a la luz que los punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo y heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo, descrito en los artículos 444, 453 y 31 del Código Penal, por los cuales se le halló penalmente responsable, no se encuentran incluidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, vigente para la fecha de los hechos, teniéndose como superada tal exigencia. Prosiguiendo con la constatación de la concurrencia de los demás requisitos, es claro que el sentenciado Álvaro Uribe Vélez demostró su arraigo social y familiar en la vereda del Tablazo de la jurisdicción del municipio de Ribonegro, Antioquia, junto con su esposa Lina María Moreno Mejía, así como su grupo familiar, precisándose que el arraigo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 312 del Código Rituario, del Estatuto Rituario, y las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-1198 del 4 de diciembre del 2008, que han delimitado el término de domicilio, asociándolo con el asiento de la familia, de los negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. En torno a ello, entonces, es evidente que tanto el domicilio como el asiento de su familia fue comprobado en la documentación que se allegó por la defensa como soporte del traslado al que hace referencia el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. A modo de conclusión, tenemos que el encausado cumple cada uno de los requisitos hasta aquí verificados, que están acotados en la norma antes mencionada, y de acuerdo con ello, atendiendo la gravedad de los comportamientos y la trascendencia del bien jurídico vulnerado, se considera pertinente que el sentenciado preste caución prendaria en cuantía de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes en póliza judicial o en efectivo,
mediante consignación en la cuenta de depósitos judiciales de ese juzgado para tal efecto. Ahora bien, por mandato constitucional, no es una regla imponer la privación de la libertad de manera irrestricta, sino que precisa de una motivación ponderada del juez de conocimiento cuando se ha acreditado circunstancias que hagan necesaria la captura inmediata, posición reciente de la Corte Constitucional, que en su sentencia SU 2024 dispuso, comillas, dado que las medidas privativas de libertad son excepcionales y de interpretación restrictiva, en los eventos en los que el juez penal decida que es necesario ordenar la captura inmediata del acusado declarado culpable, bien sea con el anuncio, el sentido del fallo o en la sentencia escrita, tiene el deber de motivar esta determinación. En su motivación, el juez deberá analizar no solo la procedencia o no de subrogados penales, sino también otras circunstancias específicas del caso concreto, como el arraigo social del procesado, su comportamiento durante el proceso, el quantum punitivo al que se expone, entre otros aspectos. Estos lineamientos no son taxativos y en esa medida los jueces penales no deben restringir la evaluación de necesidad o tales criterios, sino también valorar otras circunstancias específicas del caso concreto que sean relevantes para establecer si resulta o no imperativo ordenar la privación inmediata de la libertad. Cierra comillas. A su turno, haciendo eco la postulación constitucional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el proveído STP 5495, radicado 130745, amplificó los criterios orientadores y exhortó a la judicatura al examen de aspectos adicionales a la procedencia de los subrogados para determinar la necesidad de que la privación de la libertad, subrayando que, comillas, así, prima facie, mientras no haya fallo de responsabilidad en firme, no habría lugar a privar de la libertad a un procesado, en tanto ello sería equivalente a tratarlo como culpable, sabiéndose que dicho precepto en manera alguna ostenta carácter absoluto, pues habrá casos en los que dicha regla debe exceptuarse y en ese orden de prioridades justificarse porque, a pesar de la presunción en cita, un enjuiciable tiene que esperar las resultas del proceso en condición de detenido. Bajo esa lógica, a partir de los principios en comento alusivos a la preferencia de la libertad y presunción de inocencia, la carga argumentativa la tiene el operador judicial cuando, pese a no contar con sentencia ejecutoriada, debe explicar el porqué de la intromisión anticipada que derive en el encarcelamiento del acusado. Acotado por todo posteriormente que, comillas, si bien hasta ahora se ha indicado que ese análisis se suple con el estudio de los subrogados penales y circunstancias de mayor y menor punibilidad, se muestra de mayor raigambre constitucional que el juez adicione de cara a los fines de la restricción de la libertad que se adecúen a ese escenario procesal un juicio de proporcionalidad, test de razonabilidad contenido en el artículo 295 de la Ley 906 de 2004, en el que se evalúe la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la restricción de la libertad, lo cual complementará con un estudio inclusivo de circunstancias que le resulten beneficiosas o no al procesado, tales como el arraigo social, su comportamiento procesal, el quantum punitivo, al cual se expone, el implicado y factores propios de cada delito, tales como el resarcimiento del daño, entre otros. Solo después de esa evaluación se determinará si el procesado no privado de la libertad debe ser capturado inmediatamente o si, por el contrario, puede continuar en el estado de encarcelación en que viene. Basándonos en el criterio jurisprudencial y sabiendo que Álvaro Uribe Vélez es merecedor de la prisión domiciliaria, ha de advertirse que se hace necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad, tal como se procede a analizar. Inicialmente tenemos que la privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena, cuando no se cumplen los requisitos para ello y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia, máxime cuando se trata de una persona que goza de un reconocimiento público y social referente para los grandes círculos del país, de ahí que permitir que continúe en el ejercicio de su libre locomoción, pese a la transgresión ocasionada, consideraría
la idea errada de que la igualdad ante la ley no preexiste en el ordenamiento. Ergo, para sostener el poder disuasivo del imperio de la ley y la confianza y la institucionalidad, se hace imperiosa su rauda detención. Es crucial además que subrayar que el ataque irrogado atentó contra la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Se trató de un agravio que amerita una postura ejemplarizante de garantizar que la Administración de Justicia no sea objeto de manipulación ni de desviación de su propósito legítimo, garantizando el respeto por la verdad y la legalidad que le asiste a la justicia. De otro lado, aun cuando subyacen factores en favor del acusado respecto a la necesidad de la medida, tales como que Uribe Vélez ha comparecido ante este estrado de manera continua, asistido a cada una de las citas procesales, como evidente actitud responsable y respetuosa, acudiendo también presencialmente cuando ha sido convocado y sin trastocar el normal desarrollo de los actos procesales, sin necesidad de su conducción, no es menos verídico que desde la fase primigenia de la actuación se desplegaron estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio, superando los márgenes legítimos de defensa, que si bien morigeró con el trasegar procesal, se erigieron como inferencias ineludibles que evadir la administración de justicia. También hemos de resaltar, dadas las ocupaciones que manifestó desarrollar, su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país para eludir la sanción impuesta. En cuanto a la idoneidad de la reclusión en la vivienda, acreditados uno a uno los presupuestos del artículo 38 y 38b del catálogo punitivo, esta se considera adecuada no solo por su consagración normativa, sino porque en prisión domiciliaria el acusado podrá cumplir y redimir su pena, además de recibir el tratamiento necesario para su resocialización, priorizando el enfoque restaurativo de la sanción, haciéndose visible, genuino y útil para el procesado. Asimismo, esta medida es proporcional al comparar la gravedad del delito, la confianza ciudadana resquebrajada frente al Estado de Derecho y la imparcialidad judicial embestida con los delitos plagados contra la Administración de Justicia y el peligro que representó para la ciudadanía versus el derecho a permanecer en libertad bajo la presunción de inocencia. Sucumbe la segunda prerrogativa frente al daño causado. Lo justifica la restricción de la libertad. Ahora bien, tenemos que la jurisprudencia nacional en un caso análogo dispuso que la orden de captura no era procedente por haberse otorgado la prisión domiciliaria. No obstante, sí se anticipa la ejecución de la pena condicionada a la caución por superarse el umbral argumentativo de la necesidad de la detención, sentencia en la que se decantó lo siguiente, comillas. El artículo 450 de la Ley 906 de 2004 señala que si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallara detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Asimismo, el inciso segundo de dicha norma consagra que si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y liberará inmediatamente la orden de encarcelamiento. Frente al contenido y alcance de la disposición previamente citada, esta Corte ha explicado que si el procesado es condenado a pena privativa de la libertad y se determina que no hay lugar a la concesión de subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncie el sentido del fallo. Asimismo, la Sala ha enfatizado en que los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción impuesta. Y así, si tal mandato lo incumple el ACO, se debe impartir el correctivo por el adquén. De igual manera, se ha señalado que, excepcionalmente, el juez podrá abstenerse de ordenar la captura inmediata. En este caso, recae sobre el servidor judicial una carga argumentativa conforme a la cual debe justificar amplia, razonada y razonablemente, conforme a lo cual debe quedar suficientemente explicado el por qué le resulta innecesaria la orden de detención inmediata. Esto podría presentarse, por ejemplo, cuando aparece debidamente demostrado que el acusado padece de una grave enfermedad. En todo caso, cada situación deberá ser analizada de forma concreta. Muy probablemente no estarán cubiertas por la excepción aquellas personas que han rehuido su comparecencia ante los jueces, quienes se han escondido o dificultado las notificaciones a lo largo de la actuación, los que han utilizado estrategias dilatorias en busca de beneficios, los procesados que han tenido que ser conducidos policialmente para que hagan presencia en la actuación y en general cuando se den las mismas circunstancias que ameritan la imposición de una detención preventiva. De acuerdo
Con estos criterios, es claro que la captura de quien ha sido declarado responsable a efectos de que cumpla la sanción impuesta según la literalidad del artículo 450 de la Ley 906 de 2004 debe ordenarse inmediatamente cuando se han negado los subrogados o penas sustitutivas, razón por la cual en el presente caso, dado que la procesada FEBC se le consideró el mecanismo sustitutivo de la prisión, no es procedente ordenar captura alguna. Empero, como la Corte ha ordenado en otras oportunidades, se dispondrá que la Sala Especial de Primera Instancia lleve a cabo el trámite previsto en el artículo 38b, numeral 4 de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 del 2014, esto es, que convoque a la sentenciada BC para que suscriba la correspondiente diligencia de compromiso y mediante la caución prendaria en la que aquí fijada, garantice el cumplimiento de obligaciones contempladas en la referida disposición legal. Asimismo, la Sala comunicará lo pertinente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPER para que ejerza el correspondiente control frente al cumplimiento de la ejecución de la pena. Cierra comillas. Bajo esa tesitura, se contrae que el sentenciado Álvaro Uribe Vélez cumple con los presupuestos establecidos en la norma citada para hacerse acreedor a la prisión domiciliaria prevista en los artículos 38 y 38 del Código Penal, además por resultar necesario proporcionar el idóneo que el sentenciado permanezca privado de la libertad en su domicilio para que inicie la ejecución de su pena hasta tanto el proveído de condena cobre firmeza. En virtud de lo anterior y como quiera que el mismo reside en Río Negro, Antioquia, se dispone comisionar al Centro de Servicios Judiciales de dicha localidad para que reciba la caución que aquí se impone, la que deberá consignarse a favor del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio en la cuenta del Banco Agrario 11-012-04-8001, si se presta mediante caución o la correspondiente póliza judicial. Igualmente, para que ante dicho centro suscriba la diligencia de compromiso y se libre la correspondiente boleta de encarcelación, debiéndose por parte del establecimiento carcelario encargado de la vigilancia proceder a su traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá el sustituto concedido y se realizarán los controles respectivos en relación al cumplimiento. Otras determinaciones. En firme este fallo se comunicará a las autoridades correspondientes en los términos indicados en los artículos 166 y 462, numeral segundo de la Ley 906 de 2004. Asimismo, conforme los artículos 41 y 451 del Código de Procedimiento Penal, se remitirá copia de la actuación al juzgado de ejecución de pena y medidas de seguridad correspondiente para lo de su cargo. Ya, doctor Granados, esa era la parte que no se había publicitado. Lo que sigue ya es la parte la resolutiva, disculpe. Su señoría, gracias, pero como lo había indicado y no quiero que se interprete bajo ninguna circunstancia que estoy convalidando lo que creo constituye una afectación grave de la garantía de publicidad, quisiera, para su consideración, tener presente lo que recientemente la Honorable Corte Suprema de Justicia sobre esta materia ha dicho. Y cito dos precedentes recientes. La AP 1786 del año 2025, radicado 65348 del 26 de marzo de este año, con ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate, que establece, frente a un caso del Tribunal Superior de Cartagena, que se incurrió en un vicio sustancial que afectó la estructura del proceso cuando omitió la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia y en su lugar decidió remitir la sentencia correspondiente a través de correo electrónico. Y explica el por qué la lectura del fallo en todas las circunstancias, en todas las etapas procesales, hay que hacerla. Y más recientemente, al AP 3390 del 2025, radicado 68133 del 28 de mayo de este año 2025, con ponencia del magistrado Fernando León Bolaños, en donde, en lo pertinente, cito textualmente, en este orden, la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia es de obligatorio cumplimiento, en la medida en que está prevista en la ley como un deber, mas no como una potestad. Recuérdense que según el inciso final del artículo 179 de la ley 906 de 2004, el fallo será ley de una audiencia donde se notifican las partes en estrados, etcétera. Entonces, su señoría, parece claro que en el entendido de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la lectura de la decisión, que es distinto del sentido del fallo, es un aspecto estructural que al no tenerse por cumplido puede generar el vicio de nulidad
insubsanable con todos los efectos que genera una nulidad. Y es deber de esta defensa, así como lo anuncié al empezar la audiencia y así como usted parcialmente atendió esta solicitud, quiero insistirle en que se le dé cumplimiento a lo dispuesto, no solo por la ley, sino por lo recientemente interpretado por el máximo órgano en materia de la justicia ordinaria penal, que es nuestra honorable Corte Suprema de Justicia, en estos dos precedentes que son los más recientes de este año. Y por eso, con todo comedimiento, señoría, pues también con toda vehemencia, le solicito, teniendo presentes esos precedentes, que se le dé cumplimiento y finalmente, pues no creo que haya un sucedáneo distinto a que atienda a esta garantía ecuménica de publicidad que da lectura al fallo que puede ser corto, largo. Usted en su sabiduría entendió que debía tener 1.114 páginas, descontando las ya leídas, estamos hablando de poco más de 1.000 páginas que habrá que tener presente en este juicio si se quiere respetar lo que dice la ley y lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, porque lo contrario, pues estaríamos abocados a este riesgo y que no puedo, como cabeza de la defensa del doctor Uribe Vélez, pues dar pie a que se entienda que lo estaría convalidando en mi intervención, sino por el contrario, que con toda lealtad y también con todo respeto, pero, insisto, con claridad, es necesario darle cumplimiento. De la revisión que además hicimos muy rápida, porque estamos hablando que tuvimos poco tiempo para un fallo tan extenso, evidentemente hay aspectos muy importantes del análisis que trae la sentencia, pues que no fueron ni podían serlo objeto de lectura en un sentido del fallo. Y en esto, y perdónenme que si me explayo un poco más, no va a ser mucho más, señoría, 5 minutos máximos más, sí quisiera para la audiencia, sobre todo que además no tienen por qué ser abogados y expertos en proceso penal, el sentido del fallo, lo que está estructurado, es simplemente para eso, para decir si el fallo es absolutorio, condenatorio o si es mixto, y por qué sucintamente, incluso sin necesidad de entrar en muchos detalles. Dentro de la discreción que tiene el juzgador, pues puede optar por hacerlo uno más corto o más largo, pero en ningún caso reemplaza, en ningún caso es un mecanismo sucedáneo del requisito de publicidad de la sentencia, entre otras razones porque además la que finalmente condensa los argumentos, la que genera la garantía. Acabamos de escuchar en directo la determinación de la juez, la lectura de esta sentencia condenatoria, el más alta sentencia nunca antes registrada en la historia de Colombia contra un expresidente, Álvaro Uribe Vélez. La juez Sandra Heredia ha determinado 12 años de prisión. Vamos a enlazar con nuestro corresponsal hasta Bogotá, hasta la capital colombiana, Hernán Tovar, mientras el abogado de la defensa, Jaime Granados, insiste en alargar la determinación asumida ya por la Administración de Justicia en sustentos que no formalizan ni cambiarán la determinación hasta este instante de lo que ha establecido la justicia en ese país. Hernán, te escuchamos. Paola, un saludo para ti, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el Consejo, en la Superior de la Judicatura, a lo que se refiere a los juzgados de Palo Quemado, donde se está realizando esta audiencia en el cuarto piso de este edificio ubicado en el centro de la capital colombiana. Un fallo y una sentencia histórica por el personaje que representa Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia entre los años 2002 al 2010. En ese extenso sentido, el fallo que comenzó a hacerse la lectura el pasado día lunes, pues hoy va concluyendo el mismo. Más de 1.000 páginas la jueza Sandra Heredia ha leído y el día de hoy, pues con la determinación de la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria y a pagar una pena de multa, más bien una multa de al menos 3.000 millones de pesos. En ese contexto, lo que representa en dólares son alrededor de $3.000. Pues a las afueras de este complejo judicial hay algunos simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes aseguran que esto es un juicio político, pero también hay algunos víctimas de lo que fue y lo que ha sido
la presencia del expresidente Álvaro Uribe, lo que ha sido la presidencia de él mismo y las miles de víctimas que dejó mientras pues otorgó ese alto cargo. Muy importante la determinación de la jueza en un hecho histórico. Lo que hizo al inicio de la audiencia fue hacer un reclamo y como se dice coloquialmente aquí en Colombia, un jalón de orejas por la filtración precisamente de la sentencia por parte de familiares del expresidente Álvaro Uribe Vélez y por algunos medios de comunicación. Asimismo, lo que hizo fue dar cuenta del por qué le otorgaba las sentencias, del por qué se tomaba esa determinación. Recordemos que los delitos por los cuales fue condenado el expresidente Álvaro Uribe Vélez son delitos de fraude procesal que según el Código Penal en Colombia da entre 6 y 12 años y el de soborno en la penal la misma cantidad de tiempo. En ese contexto, la juez se decantó por 12 años de prisión domiciliaria con detención inmediata, o sea, de una vez el presidente debe quedar privado de la libertad, eso sí, con o desde su residencia. Así que bueno, estamos muy atentos al desarrollo de la información, como tú lo dices, el representante de la defensa de Álvaro Uribe Vélez sigue interviniendo, algunos argumentos que él considera vacíos en este procedimiento y los cuales se puede refutar en el desarrollo de esta audiencia, Paola. Pendientes de lo que se registra, por supuesto, en Colombia, esta audiencia donde la juez ha señalado esta sentencia de 12 años de prisión domiciliaria, la multa también establecida. Estamos frente a este escenario de la imposición de la mayor condena a un expresidente de la historia de Colombia y que esto algunos analistas también han señalado que podría abrir la posibilidad para el esclarecimiento. Sería el primer eslabón de la verdad para el esclarecimiento de otros hechos, Hernán, que hay que recordar, no solamente este es el único proceso que se ha instaurado contra el expresidente, hay otros que se ventilan también en la administración de la justicia y que tienen que ver inclusive con delitos de lesa humanidad, más allá de los que se han ventilado, de los que se han indagado, de los que se han imputado y de los que hoy tienen sentencia que ha sido determinada por esta juez Sandra Heredia. Hernán. Así es, Paola, pues una vez se conoció el pasado lunes la condena, se le preguntó a uno de los abogados precisamente de las víctimas si esto abría la puerta para otras aperturas de investigaciones, a lo que ellos no se negaron por la gravedad de los hechos por los cuales es señalado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con formación de grupos paramilitares, relación con grupos paramilitares, genocidios, masacres. Y cuando hay que recordar que cuando fue presidente de la República se presentaron las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Precisamente las víctimas aseguran que este es un primer paso para abrir la puerta a otros escenarios jurídicos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por esos señalamientos de violación a los derechos humanos. Se aseguran pues que esto es un primer paso en relación a esos temas de impunidad que rodeaban al expresidente Uribe. Y precisamente es el inicio de esta investigación cuando él quiso desde las cárceles del país torcerle los testimonios de algunos paramilitares para que sostuvieran que él no tenía ningún nexo con el paramilitarismo en el país, acusando, eso sí, al senador Iván Cepeda, que fue lo que originó esta investigación que hoy lo deja privado de la libertad. Así que tanto organizaciones de derechos humanos como organizaciones de víctimas de alguna manera ven con esperanza ellos aseguran inicio de esa actuación penal y esa proyección que se puede tener en materia jurídica para que el expresidente pues sea investigado por delitos de violación a los derechos humanos. Recordemos, Paola y televidentes, que a nivel internacional las víctimas han elevado una investigación en la justicia universal
con sede en Argentina. Y desde allí, pues la idea es que se pueda proseguir en esta investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad. Y ya se está gestionando esta investigación a nivel internacional. Así que pues se espera que esta sea la puerta para otras aperturas investigativas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No se desecha esa posibilidad. Ahí está la información de último momento a través de nuestras pantallas de Telesur. Ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Las víctimas también han reseñado, así como los analistas, que este sería el primer eslabón, el primer paso de esa luz, de esa verdad, para que se esclaren también otro tipo de delitos en los que está siendo investigado, involucrado el expresidente colombiano, inclusive los delitos de lesa humanidad, es lo que reseña también nuestro corresponsal desde el lugar de la noticia, donde se han apostado afines al uribismo y también las víctimas en medio de toda esta investigación que ha decantado en esta sentencia determinada por el tribunal, por el juzgado 44 en Bogotá, la capital colombiana, contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Información que estaremos ampliando, por supuesto, a través de los siguientes servicios informativos de Telesur, así que manténgase con nosotros.